Hola, hoy hablaremos sobre las características y diferencias entre dos métodos de separación y análisis de compuestos, la cromatografía de papel y la cromatografía de capa fina. Estos métodos son ampliamente utilizados en química para separar sustancias en función de sus propiedades. Tipo de sustancia analizable. En la cromatografía de papel es ideal para analizar pigmentos vegetales, aminoácidos, algunos medicamentos y compuestos orgánicos. En la capa fina se utiliza tanto compuestos orgánicos como inorgánicos, incluyendo fármacos, lípidos, ácidos grasos y mezclas de colorantes. En la fase estacionaria se utiliza un papel absorbente que generalmente es de celulosa. En la capa fina es una capa delgada de sílice, de gel o alúmina en una placa de vidrio, plástico o aluminio. En la fase móvil, en la de papel, se emplea una mezcla de líquidos que se mueve a través del papel. En la fina, en este caso, se desplaza a través de la capa de sílice o de alúmina. En el proceso de separación, en la de papel, se basa en la partición entre el agua retenida en el papel y el solvente. En la capa fina se basa en la absorción de los compuestos en función de su afinidad con la capa de sílice o alúmina. En el material utilizado, en la de papel, se requiere de un papel de cromatografía, una cámara de desarrollo que permite evaporar el solvente de manera uniforme. En la capa fina necesita una placa TLC con sílice o alúmina y una cámara de desarrollo similar a la de papel. En el solvente utilizado, en la de papel, se usa solventes polares y no polares como el agua, alcohol o acetona, y en la de capa fina, solventes polares y no polares dependiendo del compuesto como hexano o tolueno. En el equipo requerido para papel se requiere papel de cromatografía, cámara de desarrollo, solvente, regla o marcador para medir distancia, y en la de capa fina se necesitan placas de sílice o alúmina, lámpara ultravioleta para visualizar compuestos invisibles, pipetas y reglas. En la aplicación de la muestra, en la de papel se aplica la muestra en líneas o puntos sobre papel, y en la capa fina se coloca la muestra en líneas o puntos sobre la placa de la capa fina usando micropipetas. En la cromatograma, en la de papel, las sustancias aparecen como manchas o bandas en el papel, y en la de capa fina, los compuestos aparecen como manchas en la placa. En la visualización de los compuestos separados, en la de papel se utiliza luz ultravioleta o reactivos reveladores, y en la capa fina se emplea la luz ultravioleta o reactivos específicos, y en algunos casos se sumergen en solución. En la ubicación de los compuestos en las muestras RF o TR, en ambas se calcula la relación de distancia entre el solvente y el compuesto. La cromatografía de papel es principalmente cualitativa, aunque puede usarse para análisis cuantitativos de menor precisión. Su ventaja es que es económica y fácil de implementar sin necesidad de equipo especializado. Sin embargo, tiene menor resolución y precisión en comparación con otras técnicas, lo que implica la separación de compuestos. Factores como el tipo de papel, la porosidad y la calidad del solvente afectan su desarrollo. Se usa en estudios forenses, análisis de pigmentos vegetales y control de calidad en alimentos y productos farmacéuticos. La cromatografía de capa fina es cualitativa y cuantitativa, ofreciendo mejor precisión y capacidad para medir concentraciones mediante densitometría. Su ventaja es la mayor precisión y capacidad para separar muestras complejas, aunque requiere equipos específicos que no todos los laboratorios tienen. La elección del solvente y la polaridad son factores críticos influenciando la interacción de los compuestos con la placa. Se aplica en química orgánica para monitorear reacciones y en análisis de muestras biológicas. En la cromatografía de columna se analizan proteínas y moléculas orgánicas pequeñas. La fase estacionaria puede ser sólida o líquida en soporte sólido, mientras que la fase móvil es generalmente el líquido o gas. El proceso de separación es por absorción o partición y se utiliza una columna de vidrio o plástico. La cromatografía de intercambio iónico es ideal para compuestos cargados como aminoácidos y proteínas. Aquí, la fase estacionaria es sólida con grupos funcionales ionizables de carga opuesta a los analitos, mientras que la fase móvil es una solución acuosa ajustada en pH y concentración iónica, facilitando la separación por intercambio iónico. Se usa una columna con resina de intercambio iónico. En la cromatografía de exclusión se analizan macromoléculas como proteínas y polímeros, separándolas según su tamaño, mediante exclusión.
La fase estacionaria es un material poroso como geles de polímeros con una fase móvil líquida que atraviesa la columna sin interacción química. Para esto se utiliza una columna con gel de exclusión. El solvente utilizado para este tipo de cromatografía depende de la polaridad del analito. El equipo requerido incluye una columna, un embudo y un eluyente. El método de aplicación de la muestra consiste en una inyección o absorción directa en la parte superior de la columna. El cromatograma muestra lo que es la ilusión de los compuestos en diferentes bandas. La visualización de los compuestos separados se realiza mediante detección ultravioleta, refractoria u otro detector. Este tipo de cromatografía se utiliza tanto para análisis cualitativo, cuantitativo y preparativo. La recuperación de los compuestos de separado es alta y permite aplicar a distintas muestras. Entre las ventajas se encuentra la alta capacidad de separación y versatilidad, mientras que una desventaja incluye la posibilidad de requerir cuidados especiales de solvente y complejidad del proceso de separación. Los factores que afectan el desarrollo de la técnica son el tipo de fase estacionaria y móvil, así como el pH y la fuerza iónica. Y por último tenemos las áreas de aplicación que incluye la química orgánica y la bioquímica. El solvente utilizado en este caso son soluciones acuosas de diferentes pH. El equipo requerido consiste en una columna de intercambio iónico y en un sistema de elusión. El método de aplicación de la muestra es la inyección directa en la columna con resina. El cromatograma muestra las curvas de elusión basadas en la carga. La visualización de los compuestos separados se realiza mediante detección conductimetría o ultravioleta. Este tipo de cromatografía se utiliza principalmente para análisis cualitativo y cuantitativo. La recuperación de los compuestos separados puede ser limitada si no hay retención fuerte. Entre las ventajas se encuentra la especificidad para los compuestos iónicos, mientras que la desventaja incluye la sensibilidad al cambio de pH y la limitación de compuestos iónicos. Los factores que afectan el desarrollo de la técnica son el tipo de resina, de intercambio iónico y el pH de solución. Las áreas de aplicación incluyen el análisis de agua y la industria farmacéutica. El solvente utilizado son soluciones buffer. El equipo requerido es una columna de exclusión por tamaño. El método de aplicación de la muestra consiste en una inyección o absorción directa en la columna de gel. El cromatograma muestra curvas de elusión basadas en el tamaño de la molécula. La visualización de los compuestos separados se realiza mediante detección ultravioleta o de fluorescencia. Este tipo de cromatografía se utiliza tanto en análisis cualitativo y cuantitativo y preparativo. La recuperación de los compuestos separados puede ser alta sin intensidad química. Entre las ventajas se encuentra la capacidad de separar las moléculas por tamaño, mientras que en las desventajas es la limitación a compuestos por interacción química. Los factores que afectan el desarrollo de la técnica son el tamaño de los poros de gel y el volumen de la columna. Las áreas de aplicación incluyen la biotecnología, bioquímica y los análisis de proteínas y polímeros. Yo les explicaré el laboratorio número 6 que trata de la valoración de furosemidas en tabletas. Se registró los datos en el cuadro número 1 sobre las propiedades fisicoquímicas de la furosemida, siendo esta el peso molecular, su solubilidad, el pKa, el coeficiente de partición, el punto de fusión, usos y el número de Cash. Para lo que fue la preparación de la solución de hidróxido de sodio al 0,1 normal, se pesó con precisión 2,0256 gramos de hidróxido de sodio y se transfirió a un vaso de precipitado. Se añadió a 100 ml de agua libre de dióxido de carbono para facilitar lo que es la disolución del compuesto. Se transfirió la solución a un matraz evaporado de 500 ml y se completó hasta la forma. Para la preparación de la solución de hidróxido de sodio a 0,02 normal, de la solución previamente preparada se tomó una alicota de 200 ml para preparar una solución de hidróxido de sodio a 0,02 normal en un matraz evaporado de 1000 ml. Para la preparación de soluciones patrón de furosemida, se disolvió 100 miligramos de furosemida estándar en 60 ml de solución de hidróxido de sodio al 0,1 normal. Se transfirió esta solución a un matraz evaporado de 250 ml y se completó hasta el volumen con agua destilada. Luego se calculó la concentración que dio como resultado 400 microgramos sobre mililitro, etiquetada como P1. A partir de esta solución se tomó 2 ml y se transfirió a un matraz volumétrico de 100 ml y se completó el volumen con solución de hidróxido de sodio al 0,02 normal. Se etiquetó esta solución como P2, dando como resultado en el cálculo 8 microgramos sobre mililitro. Para el recálculo con peso de furosemida de 0,1005 gramos, para P1 dio como resultado una concentración de 402 microgramos sobre mililitro y para P2 dio una concentración de 8,04 microgramos sobre mililitros. Estos resultados fueron registrados en el cuadro número 2, donde para P2 la concentración deseada es 8 microgramos sobre ml, la concentración real es 8,04 microgramos sobre ml, el volumen de solución patrón es de 2 ml
mientras que el volumen de aforo es de 98 ml. Procedimiento: preparación de solución M1. Triturar las tabletas y tomar una porción equivalente a 40 miligramos de furosemida. Transferir a un matraz aforado de 100 ml. Agregar 25 de hidróxido de sodio a 0.1 normal y dejar reposar 30 minutos agitando ocasionalmente. Repetir el procedimiento para obtener dos soluciones M1 y M2. Dilución y filtrado. Después de 30 minutos, completar el volumen con agua destilada. Filtrar la solución y descartar los primeros 10 ml del filtrado. Tomar 2 ml del filtrado y transferir a un matraz volumétrico de 100 ml. Completar con hidróxido de sodio al 0.02 normal y mezclar bien. Calcular la concentración teórica en microgramos sobre mililitro. Recálculo. Los gramos pesados de 40.02 gramos se pasan a microgramos y posterior se calcula la concentración diluida, dando como resultados 8,004 miligramos. Para el recálculo M1.2 se hace el mismo procedimiento que el anterior. Los gramos se pasan a miligramos, luego a microgramos y posterior se calcula el volumen por la concentración. En cuanto al resultado del cuadro 2 de la muestra de furosemida, se muestran lo que es la concentración real y la concentración deseada, el volumen usado y el volumen de aforo. En cuanto al uso de espectrofotómetro, se enjuaga la celda de cuarzo con agua destilada, se coloca el blanco, en este caso hidróxido de sodio, y la solución P2 en el espectrofotómetro y se confirma la absorción de 2,72. Se calcula la absorbancia del patrón en base a la muestra por la concentración del patrón. En el cuadro 5 se muestra lo que es la solución patrón, su concentración y su absorbancia. La muestra 1, su concentración y su absorbancia, y la muestra 2, su concentración y su absorbancia. En el M1 nos dio un resultado de 7,46 microgramos sobre mililitro y en el M2 7,47 microgramos sobre mililitro. En el cuadro 2 se registran los valores tanto de la concentración teórica y la real que se calculó anteriormente. Cálculos adicionales: se calcula el porcentaje de recuperación en base al valor experimental y el valor teórico, dando 93,20% para M1 y para M2 93,34%. Al calcular el promedio, esta fue de 93,27 y una desviación estándar de 0,1%. En cuanto al porcentaje de aceptación con base a lo estipulado en el laboratorio, esta muestra presenta un 93,27% que está dentro del rango de aceptación para una muestra de furosemida. Discusión de los resultados. En este laboratorio se evaluaron las propiedades del fármaco furosemida y se aplicaron los cálculos necesarios para su análisis. Se prepararon soluciones de hidróxido de sodio al 0,02 normal y se verificó la cantidad de principio activo en cada tableta, confirmando una dosis precisa de 40 miligramos. Con esto se evita lo que es la sobredosis y la subdosis. Un porcentaje de aceptación cercano al 100% confirma su efectividad y su concentración apropiada. En conclusión, la valoración de furosemida en tabletas mediante técnicas espectrofotométricas UV visibles permite confirmar la identidad y potencia del fármaco, garantizando que cumple con los estándares de calidad exigidos. La precisión en la preparación de soluciones patrón y muestra, junto con la verificación de la longitud de onda de máxima absorbancia, asegura la exactitud en la cuantificación del principio activo. Los resultados obtenidos, como el porcentaje de recuperación y la concentración real de furosemida, deben estar dentro del rango aceptable, lo que confirma la eficacia y seguridad del medicamento para el paciente.